La entregaron como castigo a un viudo montañés, pero un solo roce cambió sus vidas para siempre. En una cabaña en medio de la naturaleza salvaje, marcada por la pérdida y el silencio, una joven desafía el destino que le ha impuesto su propio padre. Clara Whitfield, hija de un despiadado juez fronterizo, se niega a casarse por conveniencia y es enviada como castigo a servir en la casa de un viudo montañés que ha caído en desgracia. Pero lo que debería haber sido una humillación se convierte en un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. Entre paredes de madera cubiertas de polvo, miradas contenidas y un pasado que aún sangra, nace un amor prohibido, tan puro como imposible. Hola, querido amigo. Soy Jasper Ashwood, tu narrador de Mountain Tales. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y deja un comentario a continuación diciéndome desde dónde nos escuchas. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfrutéis de la historia. Las montañas rocosas de Colorado, año 1879. El invierno había comenzado su descenso sobre los valles boscosos con su manto de niebla, y el viento helado acariciaba las crestas de pinos con una tristeza que parecía surgir de las propias montañas. Dentro de una granja construida con madera tosca y silencio, una joven de mirada firme se enfrentaba al juicio más duro de su vida. Clara Whitfield, hija del juez Amos Whitfield, pertenecía a una de las familias más respetadas de la ciudad de Denver. De complexión delgada, piel pálida como el marfil y ojos color avellana que decían más de lo que su boca permitía, Clara era conocida no solo por su belleza discreta, sino también por su carácter firme y su refinada educación. Pero todo lo que había sido su orgullo se convirtió en su condena el día en que se negó a aceptar el matrimonio concertado con el señor Cyrus Blackwell, un banquero de 50 años, viudo y ambicioso, cuya fortuna buscaba fusionarse con el nombre de los Whitfield. Una hija que no obedece es peor que un enemigo, le había dicho su padre con voz firme. Si no puedes comportarte como una dama, aprenderás a comportarte como una sirvienta. Esa fue la sentencia. La mañana de su partida, Clara no lloró. Llevaba un abrigo gris y una pequeña bolsa con lo estrictamente necesario. Su madre había fallecido hacía años y su hermano mayor estaba lejos, en los yacimientos de oro. No había nadie que intercediera por ella. El viaje hacia la granja de los Thornton transcurrió en silencio, solo interrumpido por el chirrido de las ruedas sobre las piedras. Sabía que el señor Thornton había perdido a su esposa hacía casi una década y que su fortuna se había esfumado con el último colapso de la mina de plata. Lo que no sabía era que su castigo la llevaría a un lugar aún más desolador que la vergüenza pública, un hogar donde el tiempo parecía haberse detenido. La cabaña se alzaba imponente, al final de una cresta cubierta de nieve. La valla de madera estaba desgastada y las ventanas cubiertas por pesadas cortinas oscuras. Un pino sin hojas extendía sus ramas como garras sobre el tejado de tejas. En la entrada la recibió la señora Stone, una mujer de rostro severo, cabello blanco y fríos ojos grises. El señor Thornton está ocupado. Las niñas están en sus habitaciones. A partir de hoy tu tarea será enseñarles a leer, escribir, buenos modales y música. Sígame. Clara subió la escalera principal, cuyos peldaños crujían con cada paso. Los retratos familiares estaban cubiertos con telas y el aire olía a cera vieja y recuerdos sellados. El silencio era tan denso que incluso el reloj de pie parecía haber dejado de marcar el tiempo. La habitación que le asignaron era pequeña, con una cama de hierro y una ventana que daba al claro trasero, un campo de ramas secas y flores silvestres muertas. Horas más tarde le presentaron a las niñas. Lily, de 10 años, era alta para su edad, delgada, con el rostro pálido y los ojos oscuros de quien ha aprendido a desconfiar. Emma, de 7 años, tenía el pelo castaño claro y una mirada evasiva. ¿Eres la nueva profesora?, preguntó Lily sin levantar la vista. Sí, respondió Abigail, y la trataréis con respeto, aunque no sea una dama como vuestra madre. Clara sintió esa frase como una puñalada, pero se inclinó hacia las niñas con una sonrisa amable. Es un placer conoceros, señoritas. Estoy aquí para ayudaros a aprender
y a recordar que la amabilidad no está reñida con la tristeza. Jacob Thornton no apareció. Clara lo vio fugazmente a través de una ventana, caminando hacia el establo con la cabeza gacha. Llevaba un bastón, no como apoyo, sino como símbolo de autoridad quebrantada. No parecía un hombre, sino una sombra. Esa noche, Clara escribió en su diario: "No sé si este lugar es un castigo o una prueba. Lo que sí sé es que el silencio de esta cabaña pesa más que cualquier humillación pública. ¿Será posible despertar algo vivo entre tanto dolor sellado?". El aire de la casa de los Thornton tenía una densidad que no se debía al polvo ni a la humedad. Era algo más profundo, una especie de respiración contenida entre las paredes, como si la cabaña se negara a olvidar, como si cada rincón murmurara un recuerdo que nadie se atrevía a pronunciar. Los días comenzaban puntualmente. La señora Abigail llamaba a la puerta a las 7 en punto. El desayuno se servía en 15 minutos. Clara, vestida con un vestido de lana azul marino, se trenzó el pelo y bajó sin hacer ruido. Las chicas se mantenían distantes. Lily apenas hablaba y Emma la observaba furtivamente. Durante el almuerzo, Clara comía sola. El comedor principal permanecía cerrado. El dueño de la casa prefería la sombra a la compañía. Esa tarde, Clara exploró la cabaña. Varios pasillos de la segunda planta estaban cerrados con llave. Otros tenían las puertas cubiertas por sábanas blancas como sudarios. Una habitación tenía una puerta, un tarro. Era una antigua sala de música con un piano cubierto de polvo. Lo que le llamó la atención fue un retrato caído junto a la chimenea, una joven de ojos melancólicos y un vestido de satén verde musgo. Su expresión era de resignación. Esa habitación no debía utilizarse, dijo Abigail detrás de ella, con el rostro endurecido. No es lugar para profesores. Cerró la puerta. Los días siguientes fueron similares, pero había algo en la mirada de Emma que empezaba a cambiar. Un parpadeo más largo cuando Clara le ofreció un libro. Una tarde, Clara encontró una caja de cartas rotas con la letra de Jacob Thornton. No supe cómo protegerlo. Perdóname por llegar tarde si pudiera cambiar ese día. Clara cerró la caja con cuidado. Ese dolor no era suyo, pero lo reconocía. Esa noche comenzó una fuerte tormenta. La luz se apagó y la cabaña quedó envuelta en la oscuridad. Clara subió con una lámpara de aceite hasta donde dormían las niñas. Encontró a Emma llorando, abrazando una muñeca rota. Lily estaba sentada rígida, con los ojos muy abiertos. ¿Puedo quedarme un momento? Clara se sentó y comenzó a hablar. Cuando era niña, mi madre me contaba cuentos durante las tormentas. Decía: los truenos eran los pasos de los gigantes del cielo corriendo para alcanzar el sol perdido. Y si se escuchaba con atención, se podían oír las estrellas ocultas riendo. Emma apoyó la cabeza en el regazo de Clara. Sus pequeñas manos agarraron las de ella con fuerza. Lily no apartó la mirada. Clara siguió inventando la historia. Cuando Emma se durmió, Clara la arropó. Lily la observaba con ojos serios y dijo en voz baja: esa historia habría hecho sonreír a mi mamá. Clara la miró con ternura. No dijo nada, solo se levantó lentamente y salió de la habitación con el corazón tembloroso. Por primera vez, sintió que una puerta, aunque apenas entreabierta, comenzaba a dejar entrar algo parecido a la esperanza. Pasaron los días y Clara sintió que la cabaña respiraba de forma extraña. Una mañana, Jacob Thornton apareció sin previo aviso, vestido con un abrigo oscuro y con el rostro tenso. «Señorita Whitfield», dijo con voz grave, «quiero que limite sus funciones a la enseñanza. Nada más. Mis hijas no necesitan afecto, solo disciplina». Clara levantó la mirada con serenidad. «Lo entiendo, señor», respondió con calma, «pero los niños no aprenden solo con reglas. También necesitan cariño. Un corazón cerrado no asimila lo que se le enseña». Jacob la observó con desconcierto y rabia contenida. Por un instante, sus miradas se cruzaron y algo imperceptible vibró en el aire. «En esta cabaña no hay lugar para el sentimentalismo», respondió con tono cortante. «Ni para el olvido», murmuró Clara. Jacob frunció el ceño y sin responder, se alejó. Esa tarde,
Abigail entró con un tono de advertencia en su voz. No intente cambiar el rumbo de esta cabaña, señorita Whitfield. Hay cosas que no deben alterarse. El señor Thornton es un hombre honorable, pero hay dolores que no se tocan sin pagar un precio. La señora Thornton provenía de una familia poderosa. Cuando la mina se derrumbó y las inversiones se desplomaron, lo abandonaron. Ni siquiera acudieron a su funeral. Desde entonces el señor cerró esas habitaciones. No desea recordar. Clara Ara guardó silencio, comprendiendo que cada piedra de aquella cabaña estaba cimentada sobre la ausencia de una mujer que aún pesaba en el aire. Cuando el reloj marcó las 4, Clara Ara propuso a las chicas dar un breve paseo por el claro. El cielo estaba cubierto, pero el aire aún no era amenazante. Salieron con ligeros chales. Emma recogía pequeñas hojas mientras Clara Ara hablaba de los colores que tendría ese árbol en primavera. Lily se mantenía a unos pasos de distancia. Entonces, algo llamó la atención de Clara Ara. Un pequeño montículo de tierra cubierto de maleza, con una losa de piedra hundida en el barro. La superficie estaba desgastada. No tenía nombre ni fecha, solo una inscripción borrosa. A quien no olvidaremos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se inclinó y vio unas iniciales talladas, casi ilegibles. Entonces cerró los ojos. Sintió que aquel lugar guardaba una historia que la cabaña no quería contar. Esa noche, Clara Ara escribió: «He visto una tumba sin nombre junto a la rosa silvestre. No sé de quién es, pero siento que pertenece a alguien a quien aún no se ha despedido. Las chicas parecen llevar consigo un silencio que no les pertenece, y el señor Thornton lleva en su mirada el peso de una despedida que no terminó». En los días siguientes, la relación entre ellos se volvió más distante, aunque las miradas, cuando coincidían, revelaban una muda inquietud. Él apenas la saludaba, pero no podía evitar observarla. Veía en su forma de moverse algo que perturbaba el rígido orden de la cabaña. Un día, mientras Clara Ara repasaba las lecciones, Emma se acercó con un dibujo, la figura de una mujer que sostenía las manos de dos niñas bajo un cielo lleno de nubes. «¿Quiénes son?», preguntó Clara Ara sonriendo. «Somos nosotras», respondió Emma. «¿Y tú?». Lily la miró con fastidio, pero no la corrigió. Era la primera vez que Clara Ara sentía que se había ganado un pequeño lugar en sus corazones. Esa tarde, Jacob apareció. «Señorita Whitfield», dijo, «no quiero que lleve a las niñas al claro. Ese lugar no debe tocarse». «Solo paseábamos, señor. Necesitan aire, no confinamiento. Le he pedido que no cuestione mis decisiones», respondió con dureza. Clara Ara lo miró sin bajar la cabeza. «No las cuestiono, señor, pero los vivos también merecen un poco de sol». Lejos de Denver, el juez Whitfield recibió una carta anónima. «Han visto a su hija demasiado cerca de las chicas Thornton. Le advierto que su reputación está en peligro. Intervenga antes de que sea demasiado tarde». El juez leyó con el ceño fruncido. Su rostro se endureció. Rompió el papel y lo arrojó al fuego, pero las palabras surtieron efecto. En silencio, decidió intervenir. De vuelta en la granja, Clara Ara no imaginaba que su vida estaba siendo vigilada. Esa noche, escribió: «El señor Thornton es un hombre que no ha olvidado. Lo veo en sus manos, en la forma en que sostiene la taza o el bastón. El pasado se aferra a los vivos, y en esta cabaña parece tener nombre y forma». Oyó el sonido lejano de un piano, notas sueltas, torpes, como si alguien intentara recordar una melodía olvidada. El sonido provenía del ala cerrada. Cuando llegó al pasillo, el piano se cayó. Entonces se cerró una puerta en la distancia, un portazo que resonó como una advertencia. Comprendió que había tocado el límite invisible de aquella cabaña. El invierno avanzaba lentamente. Cada día parecía una prolongación del anterior, pero había detalles que comenzaban a alterar la quietud. Las niñas empezaron a mirar de otra manera. Lily ya no se replegaba cuando Clara Ara se acercaba. Emma buscaba su cercanía con excusas que apenas disimulaban un afecto incipiente. A veces era un cordón que no podía atarse o una hoja caída que quería enseñarle. Clara Ara respondía con paciencia, sin invadir, dejando que cada paso fuera dado por su propia voluntad. Aquella tarde, mientras enseñaba caligrafía, un ruido sordo sacudió el ala oeste.
Una ráfaga había abierto una ventana provocando la caída de un marco. En la confusión, Clara se percató de que la puerta de la galería que daba a la biblioteca, siempre cerrada, había quedado entreabierta. Las niñas estaban ocupadas y Clara, movida por la intuición, se deslizó hasta el umbral. Empujó con cuidado la pesada puerta de roble. La biblioteca era enorme. Altas estanterías llenas de volúmenes cubiertos de polvo se alzaban como guardianes de secretos. Lo que llamó la atención de Clara fue un gran lienzo cubierto por un paño oscuro apoyado contra la pared más lejana. Se acercó con pasos suaves. Su mano temblaba mientras levantaba el paño. Lo que vio la dejó sin aliento. El retrato mostraba a un joven de porte orgulloso y mirada intensa. Era Jacob, pero en otra vida. Junto a él, una mujer con rostro sereno y gesto triste. La esposa, con un vestido de brocado azul cielo, apoyaba la mano en el hombro de un niño de aproximadamente 9 años. El niño tenía el pelo revuelto, la mirada viva y un pañuelo rojo atado al cuello. El cuadro resumaba una armonía forzada, como si la felicidad retratada hubiera sido cuidadosamente posada, pero no vivida. Clara sintió una punzada en el pecho. De alguna manera ese retrato explicaba muchas cosas que no se habían dicho: la muda tristeza de Lily, el profundo silencio de Jacob, la lápida sin nombre escondida en el claro. No deberías estar aquí. La voz seca y gélida la hizo volverse. Jacob Thornton estaba de pie junto a la puerta. Llevaba un abrigo negro abierto y se quitó los guantes lentamente. Sus ojos fijos en ella no mostraban furia. Mostraban algo peor, una mezcla de dolor y traición. «Lo siento», dijo Clara bajando el paño. La puerta estaba abierta. No quería hacerlo. «No mientas», la interrumpió él, cruzando el umbral con pasos firmes. «Aquí nada está abierto por casualidad. Este ala está cerrada por una razón. Ese niño era tu hijo». La pregunta, pronunciada con suavidad, pareció azotar el aire. Jacob se detuvo. Sus labios temblaban, pero no respondió. «Es él quien está enterrado junto a la rosa silvestre». Jacob bajó la mirada. Cuando levantó la cara, su voz sonó quebrada. «No vuelvas a entrar aquí. No hables de lo que no entiendes. No vuelvas a mencionar a ese chico nunca más». Clara sintió que las palabras se le clavaban como aguijones, pero no retrocedió. «No quería hacerte daño. Lo has hecho», dijo él. «Y ahora vete». Ella obedeció. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la silla. Su respiración era agitada. ¿Qué derecho tenía ella a hurgar en las heridas de aquel hombre? Esa noche, Clara escribió con mano temblorosa. «Vi su rostro joven. Vi al niño. Vi a una mujer que ya no está aquí. Pero lo que más vi fue el dolor que aún perdura. Hoy he comprendido que el silencio de esta cabaña no es solo una costumbre. Es una forma de protegerse de lo insoportable». Pensó en hacer las maletas, en escribir a su padre, pero algo en su interior le impedía moverse. No era orgullo, era una compasión inexplicable. Al día siguiente, el amanecer trajo consigo algo más que niebla. Emma no bajó a desayunar. La señora Abigail le dio la noticia. «La niña tiene fiebre, no come y sus mejillas arden como brasas». Clara fue inmediatamente a la habitación. Encontró a la pequeña acurrucada, con el pelo pegado a la frente y los labios secos. Le costaba respirar. Clara se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano. Estaba helada. «Estoy aquí, mi amor», le susurró. «No te dejaré». Durante todo ese día y la noche siguiente, Clara no se movió de su lado. Le cambiaba las compresas frías de la frente a Emma. Le leía cuentos en voz baja. Le cantaba melodías suaves. Lily pasó horas sentada en silencio en un rincón de la habitación, conteniendo las lágrimas que se negaba a derramar. Jacob no apareció hasta la segunda noche. Abrió la puerta lentamente y la encontró dormida en una silla, con la cabeza apoyada en la cama de su hija. Clara se despertó al sentir su presencia. Se incorporó con delicadeza. «Está más tranquila», murmuró. «La fiebre ha bajado un poco». Jacob la miró con ojos llorosos. Se acercó lentamente y se inclinó para tocar la frente de su hija. Entonces, en voz baja, dijo algo que Clara no esperaba oír. «Gracias. Solo eso».
una palabra que en sus labios parecía costarle tanto como una confesión. Clara Ara lo miró sin responder. Había en él un gesto diferente, más humano, más frágil, y en ese silencio compartido se estableció una tregua que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos parecían necesitar. Lily, al oír esa palabra, volvió lentamente la cabeza hacia su padre, con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a la cama y por primera vez se permitió tomar la mano de Clara Ara. Ese gesto creó un vínculo invisible entre los cuatro, un vínculo hecho de pérdida, de dolor, pero también de algo nuevo, la posibilidad de un refugio. Esa noche, por primera vez, la mansión Thornton no parecía un mausoleo. El fuego ardía con más fuerza, como si quisiera acompañar la respiración lenta de una niña que comenzaba a sanar y el suspiro contenido de una mujer que comprendía que incluso entre las ruinas aún era posible coser algo vivo. La nieve comenzó a retirarse con desgano. En la mansión, el ambiente seguía siendo grave, pero algo se había suavizado. La fiebre de Emma había remitido. Clara Ara caminaba por los pasillos en silencio, con los ojos velados por el cansancio. Durante 3 noches, no había dormido más que unos minutos. Ese día, después de las clases, Clara Ara propuso a las chicas un breve paseo por el claro. El cielo estaba cubierto, pero Emma, aferrada a la mano de Clara Ara, ya bajaba las escaleras con entusiasmo. Salieron con chales ligeros. El aire húmedo traía el olor de la tierra mojada y las ramas desnudas. Emma recogía pequeñas hojas mientras Clara Ara le hablaba de los colores que tendría ese árbol en primavera. Lily se mantenía a unos pasos de distancia. De repente, retumbó un trueno sordo. Clara Ara levantó la mirada. Las nubes se habían cerrado. No tuvieron tiempo de regresar. Comenzó a caer una lluvia fina. Entonces, con más insistencia, Emma dejó escapar un grito ahogado y buscó refugio en los brazos de Clara Ara. Lily dudó, pero finalmente corrió hacia ellas. Clara Ara las envolvió con su cuerpo, rodeándolas con sus brazos, cubriéndolas con su propio chal, ya empapado. Se agachó entre los arbustos junto a la rosa silvestre y las abrazó con fuerza, presionando sus mejillas húmedas contra su pecho. El agua le resbalaba por el cuello y la falda se le pegaba a las piernas, pero no se movió. Las niñas temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, y Clara Ara las contenía sin decir palabra, como quien contiene una tormenta con los brazos. Desde la galería principal, Jacob Thornton observaba la escena. Había salido de su estudio y al ver el claro se detuvo. La visión de Clara Ara arrodillada en la tierra húmeda, con sus hijas aferradas a ella bajo la lluvia, lo paralizó. Durante varios segundos no respiró. El cabello de Clara Ara caía en mechones oscuros sobre sus hombros. Su falda estaba sucia de barro, pero en su figura había una belleza que no provenía de los adornos, sino del gesto, de la entrega sin reservas. Las niñas sollozaban, no por la lluvia, sino porque sus pequeños corazones, contenidos durante demasiado tiempo, finalmente se habían roto. Jacob bajó los escalones lentamente y se acercó a ella sin hacer ruido. Clara Ara lo vio llegar, pero no se movió. Cuando estaba a un paso de distancia, sin decir una palabra, Jacob se quitó el abrigo negro y lo colocó sobre los hombros de Clara Ara con un gesto lento. Ella lo miró, sorprendida. Por un instante, sus miradas se cruzaron y en ese silencio se dijeron más de lo que sus labios jamás se habrían atrevido a decir. Jacob se agachó, extendió la mano hacia Emma, que lo miraba con lágrimas en los ojos, la tomó con cuidado y luego a Lily. Clara Ara se levantó sin soltar el abrigo. Juntos caminaron hacia la cabaña, empapados y sin hablar, como si un pacto invisible los uniera. Esa noche, la granja no parecía la misma. El fuego crepitaba con intensidad y las niñas, vestidas con camisones secos, comían sin protestar. Emma se reía suavemente ante una historia que Clara Ara le susurraba junto a la chimenea, mientras Lily cosía en silencio. Jacob las observaba desde el umbral, con los brazos cruzados y expresión serena. Cuando las niñas subieron a dormir, Clara Ara se quedó sola ante el fuego. Antes de que pudiera levantarse, Jacob entró en la habitación, cerró la puerta y se acercó con paso lento.
Gracias, dijo simplemente. Clara le tendió el abrigo. Fue un impulso, respondió ella. Las niñas estaban asustadas. Jacob tomó el abrigo, pero no se marchó. Se sentó en el sillón de enfrente y fijó la mirada en el fuego. Durante unos segundos, el silencio fue denso. Entonces, como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto, habló. El niño del retrato se llamaba Thomas. Clara no respondió. Sabía que ese momento no admitía interrupciones. Era nuestro primogénito, continuó. Tenía 9 años. Vivía con una energía que no encajaba en esta cabaña. Mi esposa solía decir que yo era demasiado severo con él. Se llevó la mano a la cara. Ese día insistió en acompañarme al asentamiento. Tenía que viajar al puesto comercial. Llovía como hoy. El carro resbaló. No hubo forma de salvarlo. Clara sintió un nudo en la garganta. No por la tragedia en sí, sino por la forma en que Jacob la contaba, no como un recuerdo, sino como una culpa viva. Desde entonces cerré el ala oeste. No podía soportar los retratos, los juguetes, sus libros. Mi esposa nunca me perdonó del todo. Murió al año siguiente de tristeza. Supongo que el fuego crepitaba suavemente. Clara no sabía qué decir. No existían palabras que pudieran curar una herida tan antigua, así que hizo lo único que podía hacer. Se acercó y con movimientos lentos colocó una mano sobre la de él. Sus dedos apenas rozaron los de él, pero el contacto fue suficiente. Jacob no se apartó. «No tienes que contármelo», susurró ella. «Necesitaba hacerlo», respondió él, mirando las llamas, «porque tú fuiste la primera persona en esta cabaña que abrazó a mis hijas como si fueran tuyas». Y lo vi y supe que no podía guardar silencio. Clara bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza, no por romanticismo, sino por el peso de la emoción contenida, por la dignidad de un hombre destrozado que finalmente había encontrado las palabras que su dolor le había negado durante años. Esa noche, al regresar a su habitación, Clara abrió su diario con manos temblorosas. Esta cabaña ya no solo guarda silencio, ahora también guarda verdades. Hoy bajo la lluvia, algo se rompió. Pero no fue el dolor, fue un muro, y detrás de ese muro hay un padre. Hay niñas, y hay algo que no sé cómo nombrar, pero que me obliga a quedarme un día más. Cerró el cuaderno con cuidado y se acostó con el corazón en llamas. La sombra del fuego seguía bailando, como un eco del abrazo que no se dio, pero que aún vibraba en el aire. El aire olía a madera húmeda y recuerdos. Ese mediodía, la finca Thornton parecía más tranquila de lo habitual, como si la cabaña sintiera que se acercaba la tormenta. Clara estaba en la sala de estudio revisando con Lily una lectura en voz alta mientras Emma coloreaba en un rincón, tarareando una melodía inventada. Afuera, el cielo seguía nublado. Los pasos firmes de Abigail interrumpieron el momento. Entró con el rostro pálido. «Tiene una visita, señorita Whitfield», anunció con tensión. En la habitación azul, Clara frunció el ceño. No esperaba a nadie. Al cruzar el pasillo, la invadió una premonición, y cuando empujó la puerta y lo vio de pie, impecable, con la espalda recta y el rostro endurecido, supo que nada volvería a ser igual. El juez Amos Whitfield no había cambiado. Su cabello gris seguía perfectamente peinado, su abrigo negro planchado, su bastón de caoba firmemente sujeto, sus severos ojos fijos en ella con implacable juicio. «Padre», murmuró sorprendida, «¿qué hace aquí?» Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la chimenea e inspeccionó los muebles como si toda la cabaña estuviera por debajo de su estatus. «Recibí una carta», dijo finalmente con voz grave, anónima, pero bastante clara. Decía que mi hija, criada entre libros, seda y honores, se había entregado a cuidar de las hijas de otras personas en una cabaña en ruinas, propiedad de un montañés arruinado. Clara se mantuvo erguida, sin retroceder. «No me he entregado a nadie», dijo con firmeza. «Estoy trabajando como tú mismo ordenaste. Cumplo con lo que me impusiste como castigo». El juez se volvió lentamente hacia ella. Su expresión era de vicio. Ese castigo tenía el propósito de corregirte, no de convertirte en una sirvienta sentimental. He oído rumores. Paseas con las niñas, hablas con el viudo.
¿Es esto lo que quieres?, dijo Whitfield. Clara Ara respiró profundamente. Lo que dicen de mí no me preocupa tanto como lo que sienten estas niñas. No vine aquí para humillarme, padre. Vine para ser útil y por primera vez en mi vida siento que lo soy. En ese momento, Jacob Thornton apareció en la puerta. Su rostro estaba sereno, pero la tensión en sus hombros era evidente. Observó al juez con respetuosa distancia, aunque sin apartar la mirada. Wes Whitfield lo saludó con voz firme. No sabía que tendríamos el honor de su visita. El juez lo midió de arriba a abajo con un desprecio apenas disimulado. Señor Thornton, no sé si aún merece ser llamado así, pero ya que está aquí, seré directo. Vengo a llevarme a mi hija. Este no es lugar para ella. Clara Ara se volvió hacia Jacob, sintiendo una corriente helada entre ambos hombres. Señor Whitfield, respondió Jacob lentamente. Clara Ara no es una prisionera, y tampoco es una sirvienta. Es la profesora de mis hijas y, lo que es más, es la única persona que ha conseguido hacerlas sonreír en años. El juez apretó los labios. La única. ¿Qué papel ha desempeñado usted entonces, señor Thornton? Jacob bajó la mirada un instante y luego la volvió a levantar con digna serenidad. Torpe al principio, pero con Clara Ara allí, las cosas empezaron a cambiar. Ella no está ocupando el lugar de nadie. Solo ha devuelto la calidez que esta cabaña había perdido. Se produjo un tenso silencio. No permitiré que mi hija se relacione con un hombre como usted, sentenció el juez. Lo ha perdido todo. Fortuna, reputación. ¿Qué puede ofrecerle? No he venido a buscar nada para mí, respondió Jacob con voz lenta. Pero si ella desea quedarse, es bienvenida. Si desea irse, tampoco la obligaré a ninguna de las dos cosas. A diferencia de otros, respeto su voluntad. El juez se volvió hacia su hija con un gesto seco. Vístete, el carro te espera. Pero Clara Ara no se movió. Su respiración se aceleró. Su pecho se elevó con un profundo suspiro. No me voy, dijo con voz temblorosa, pero clara. No puedo. El juez se quedó en silencio. Por un instante pareció no entender lo que había oído, pero luego su rostro se volvió de piedra. Entonces considérate desheredada. Borraré tu nombre de los documentos. Ya no serás mi hija. Clara Ara sintió el golpe como una ola helada. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió estaban llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. Lo entiendo. Sin decir nada más, el juez se dio la vuelta y se marchó. El eco de su bastón contra la madera resonó durante mucho tiempo como una despedida sin retorno. Clara permaneció inmóvil. Jacob no se acercó, pero sus ojos la sostuvieron con una delicadeza que no necesitaba palabras. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. No es un paso pequeño. Ella asintió con una sonrisa triste. Lo sé, pero también sé que, por primera vez, he hecho algo por mí misma. En lo alto de la escalera, Abigail observaba la escena. Su rostro mostraba una sombra de incredulidad. Bajó sin decir palabra y entró en la cocina, donde los sirvientes susurraban nerviosos. Esa noche, Clara Ara no bajó a cenar. Se quedó en su habitación, sentada junto al fuego, sin escribir en su diario. Solo observaba las llamas, sintiendo en su pecho el peso de la ruptura. La pérdida material no le dolía. Le dolía la forma, la frialdad, la manera en que su padre, sin una sola caricia, sin una despedida, la había desterrado. Al día siguiente, el ambiente en la cabaña parecía cargado de una extraña electricidad. Abigail comenzó a mostrarse más rígida. Sus pasos eran más audibles, sus órdenes más secas, sus gestos más marcados. No se dirigía directamente a Clara Ara, pero cada movimiento llevaba una intención velada. No era necesario decir nada. El juicio estaba en el aire. Clara Ara lo percibió, pero no respondió. Su dignidad se elevó por encima de la hostilidad como una flor que se niega a marchitarse. La primavera insinuaba con timidez su llegada a los claros de la frontera. En la granja de los Thornton, los días transcurrían con una calma diferente. Las niñas reían más. Emma, traviesa y dulce, buscaba a Clara Ara en todo momento.
Lily, aunque todavía dudaba en expresar su afecto, ya no huía del contacto. Sus silencios eran más suaves, sus respuestas menos defensivas, y en sus ojos, cuando miraba a Clara, había una muda gratitud. Jacob observaba todo desde una distancia prudente, aunque cada vez menos distante. Comenzó a dejarse ver más allá de los pasillos. Bajaba a la sala por las tardes, fingía necesitar libros de la biblioteca, cuando en realidad solo deseaba escuchar el murmullo de las niñas estudiando. Incluso paseaba con Clara por el claro en las horas en que el sol calentaba la piedra del camino. Los vecinos no tardaron en darse cuenta de esos paseos. Ella sentía ese calor. Lo percibía en el roce de los dedos cuando él le pasaba un libro, en la forma en que la miraba mientras fingía leer, en las largas pausas que dejaba entre las frases, como si su voz no pudiera sostener lo que sus ojos ya gritaban. Una noche, después de un día de estudio con las niñas, Clara regresó a la biblioteca para dejar los cuadernos. Jacob estaba allí inclinado sobre un volumen abierto, pero no leía. Cuando la vio entrar, cerró el libro con cuidado y la miró con una expresión que desarmaba toda lógica. «Se han quedado dormidas con una sonrisa», comentó Clara con delicadeza. «Desde que llegaste duermen mejor», respondió él en voz baja. «La cabaña también duerme mejor. Es como si por fin respirara». Clara se detuvo ante el escritorio. Sus manos aún sostenían los cuadernos, pero todo su cuerpo estaba alerta. «No soy más que una profesora, Jacob. Una mujer que fue enviada aquí como castigo. No, tú eres la mujer que devolvió la risa a mis hijas, que transformó el duelo en esperanza, que me obligó a mirar más allá del dolor». Ella cerró los ojos por un momento. Esas palabras tan contenidas y sinceras la envolvieron como un abrazo invisible, pero también despertaron en su pecho una batalla que no había terminado de librarse. «No digas esas cosas», murmuró con la mirada baja. «No las digas si no estás dispuesto a afrontar las consecuencias. Yo ya lo he perdido todo, incluso mi nombre». «Yo también lo he perdido», respondió él, acercándose un paso. «He perdido a mi hijo, a mi esposa, mi fortuna, mi paz, pero no quiero perder esta oportunidad, ni quiero dejarte ir». Clara lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor, deseo y algo aún más profundo. «Miedo. No sé si podré volver a confiar, Jacob. No después de cómo me rechazó mi propia sangre». «Entonces confía en lo que sientes ahora», dijo él. «No en lo que temes, en esto, en nosotros». Y sin esperar más, se acercó lentamente. No hubo prisa ni arrebato, solo un instante contenido. Un silencio lleno de pulsaciones hasta que sus labios se encontraron en un beso tembloroso, pero irrefrenablemente sincero. Fue un beso breve, pero cargado de significado. Un beso que hablaba de todo lo que habían silenciado. Cuando se separaron, Clara respiraba con dificultad. Se tocó los labios. «Esto no debería haber pasado», susurró, aún temblando. «Quizás no, pero pasó, y no me arrepiento». Lo miró fijamente, como quien observa un abismo. «Buenas noches, Jacob», dijo finalmente con la voz casi quebrada, y se marchó sin mirar atrás. Al día siguiente, el sol amaneció cálido. Clara se despertó con una sensación diferente en el pecho, algo entre la inquietud y la euforia. Se levantó con ligereza, se peinó con más cuidado de lo habitual y al bajar encontró a Emma esperándola con un dibujo en las manos. «He soñado con usted, señorita Clara», dijo la niña. «He soñado que nos llevaba a un lugar lleno de flores silvestres blancas». Clara sonrió y con ese gesto su corazón se estremeció con una nueva ternura. Pero la calma no duraría mucho. Hacia el mediodía, Abigail apareció en la puerta con el rostro más tenso que nunca. «El señor Thornton desea verla en la sala principal ahora mismo». El tono no admitía réplica. Clara sintió un escalofrío. Al entrar en la sala encontró a Jacob de pie junto a la chimenea. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Sobre la mesa, un sobre abierto descansaba como una amenaza. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara sin aliento. Jacob la miró y en sus ojos ya no había ternura, sino rabia contenida. «Abigail ha enviado una carta al tribunal territorial,
Afirma que tu conducta no es adecuada para esta cabaña, que has corrompido la moralidad de mis hijas y la mía. Clara Ara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es mentira, susurró. Sabes que no he hecho nada impropio. Lo sé, respondió Jacob con voz quebrada. Pero no puedo ignorarlo. Esta cabaña tiene reputación. Mi apellido aún arrastra sombras. ¿Y tú? Ya no tienes a nadie que te defienda. Clara Ara lo miró con ojos heridos. Me estás pidiendo que me vaya. Jacob no respondió, solo bajó la mirada. Ese silencio, más que cualquier palabra, la golpeó como una traición. Lo entiendo, dijo con voz firme, pero con el alma rota. Prepararé mis cosas. Y sin esperar más, se dio la vuelta. Al cruzar la puerta, Abigail la observó desde las sombras con una expresión que no era de triunfo, sino algo más duro, más antiguo, una mezcla de orden restaurado y amargura no confesada. Esa noche, Clara Ara empaquetó sus pocas pertenencias. No lloró, solo dobló cada prenda con cuidado. Lily y Emma aún no sabían nada, y ella no se atrevía a decírselo. Al cerrar el baúl, se detuvo ante el espejo. No era la misma mujer que había llegado a aquella cabaña semanas atrás. Ya no era la hija sumisa de un juez. Ya no era solo una profesora. Era una mujer herida, pero digna, capaz de amar y de marcharse. Y aunque su corazón había sido tocado por un beso, su vida volvió a estar envuelta en silencio. La finca Thornton, que por un tiempo había comenzado a despertar, volvió a sumirse en la oscuridad. Los pasillos recuperaron el eco hueco y el aire, que había comenzado a oler a pan fresco, volvió a ser denso y estancado. Clara Ara se había ido 2 días antes y su ausencia era como una nueva sombra que lo cubría todo. Las niñas, sin comprenderlo del todo, preguntaron por ella a la mañana siguiente. Jacob no sabía qué responder. Dijo que se había ido por asuntos personales y que tal vez no volvería. Emma lloró. Lily se encerró en su mutismo. Desde entonces apenas comían, apenas hablaban, deambulaban por la cabaña como pequeños fantasmas. Jacob recorría la cabaña con pasos contenidos. Observaba los cuadernos cerrados, el cojín que usaba Clara Ara, el pañuelo que ella había olvidado. Cada objeto le causaba un dolor lento y persistente. Por la noche se sentaba frente al fuego como si esperara que la puerta se abriera sola, pero no se abría. Mientras tanto, Clara Ara se refugió en una modesta pensión, atendida por una viuda amable que no hacía preguntas. La habitación que ocupaba era pequeña, con paredes agrietadas y una cama de hierro que crujía. Trabajaba como costurera en una tienda de ropa, propiedad de un comerciante francés. Cosía durante horas con los dedos entumecidos por el frío. A veces, mientras revisaba los bordes de un vestido, oía su nombre en los murmullos de los clientes. La hija del juez, la que fue expulsada por un escándalo en la casa de los Thornton. ¡Qué vergüenza! Clara Ara no respondía. Bajaba la cabeza y cosía más rápido. El hilo no temblaba, pero su alma sí. Un sábado por la tarde, una noticia la despertó como un latigazo. En el periódico local apareció una columna. El título no mencionaba nombres, pero las insinuaciones eran tan claras como hirientes. Se rumorea que cierta joven caída en desgracia, que en su día fue hija de un juez de renombre, ha traspasado los límites del decoro mientras trabajaba como profesora en una cabaña marcada por la tragedia. Al parecer, no solo se adueñó de la voluntad de las niñas, sino también del afecto del viudo. Clara Ara palideció al leerlo. La sangre le subió a las mejillas, no por vergüenza, sino por indignación y tristeza. Sabía que nadie la defendería. Sabía que esas palabras habían firmado su sentencia social. La noticia también llegó a la granja. Jacob leyó el periódico al amanecer con manos firmes, pero con los ojos ardientes. Relegó cada línea y cuando terminó, cerró el periódico con un golpe seco. Algo en su interior se rompió. Más tarde, sin anunciarse, entró en la oficina del periódico. Llevaba un abrigo largo, guantes y el rostro duro como una piedra. El editor, al verlo, se puso de pie inmediatamente. «Deseo hablar con el autor de esta nota», exige Jacob, en un tono sereno, pero innegablemente firme. El editor tartamudea. «Exijo una rectificación pública o este periódico se enfrentará a una demanda por difamación». El hombre asiente temblando.
Jacob se marcha sin despedirse. Esa misma tarde aparece en la pensión. La viuda, al abrir, lo reconoce y baja la mirada. La señorita Whitfield no recibe visitas. Dice sin dejarlo entrar: «Dígale que estoy aquí, que necesito hablar con ella». La mujer sube lentamente. Clara, al verla, deja la aguja sobre la mesita. Tiene las manos enrojecidas por el trabajo, los ojos más oscuros de lo habitual. «El señor Thornton está abajo», dice la viuda. «Desea verla». Clara permanece inmóvil. Su respiración se acelera. Camina hacia la ventana y observa las calles grises, los árboles sin hojas. Luego niega con la cabeza. «Dígale que no puedo recibirlo». «¿Está segura, señorita?». Clara asiente con la cabeza. La mujer baja con el mismo silencio. Jacob espera en el umbral sin moverse. Cuando la ve regresar sin compañía, comprende la respuesta. «Lo siento», murmura la viuda. «No es por enfado, creo. Es por algo más profundo». Jacob asiente con un ligero movimiento. No discute, no suplica. Solo se quita el sombrero, mira hacia la escalera por última vez y se retira. Desde la ventana del segundo piso, Clara observa su figura alejándose. No llora. No se permite el lujo de llorar porque sabe que no lo rechaza por resentimiento, sino por dignidad, porque aún no ha oído lo que necesita oír. Porque si él no puede defender lo que siente, todo lo demás solo será un consuelo a medias. Esa noche, mientras el pueblo duerme, Clara escribe en su diario: «Me han juzgado por un beso, por una emoción verdadera. Pero lo que más me duele es haber sido abandonada en manos de una mentira. Si él no puede defender lo que siente, entonces no se merece lo que hemos construido». En la granja, las niñas vuelven a dormir en silencio. Nadie las arropa con cuentos, nadie les canta canciones. El piano permanece cerrado y Jacob, encerrado en su biblioteca, permanece en la oscuridad con el periódico arrugado en el suelo. La lluvia caía con insistencia sobre los tejados de los pueblos fronterizos, dibujando hilos en las ventanas y difuminando los contornos de las calles de madera. En la granja de los Thornton, ese día, la tormenta no era solo exterior. El vacío que había dejado Clara se había expandido hasta hacerse insoportable. Emma llevaba horas sin pronunciar una palabra. Lily, más rígida que nunca, miraba por la ventana con los puños cerrados. Abigail iba y venía con pasos secos, fingiendo no darse cuenta del ambiente enrarecido. Jacob, encerrado en su estudio, mantenía los codos apoyados en la mesa y la frente entre las manos. Desde la publicación del artículo, su mundo se había reducido. No podía borrar lo que se había dicho, no podía cambiar su tardía reacción, pero podía intentar reparar lo que aún no estaba completamente perdido. Un golpe repentino interrumpió sus pensamientos. Abigail, alarmada, apareció en la puerta del estudio. «Se han ido», anunció. «Las niñas no están en la cabaña». Jacob se levantó de un salto. «¿Qué quieres decir con que se han ido? ¿Cuándo?» «No lo sé», respondió la mujer con rabia y miedo. «La ventana está rota. Lily dejó su abrigo tirado. Emma ni siquiera se llevó los guantes». El reloj marcaba las 5 de la tarde. Afuera, la lluvia era más intensa. Jacob no lo pensó dos veces. Tomó su capa, se cubrió la cabeza y salió al sendero con el corazón galopando. Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia, dos pequeñas figuras cruzaban el camino con pasos torpes. Lily sostenía firmemente la mano de Emma, que sollozaba entre sollozos entrecortados. Sus botas estaban empapadas, sus vestidos pesados por el agua y su cabello les caía sobre la cara, pero ninguna pensaba en detenerse. Sabían el camino, lo habían memorizado en silencio. Cuando finalmente llegaron a la pensión, Clara estaba cosiendo junto a la ventana. El primer golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir los ojos, tardó un segundo en comprender lo que veía. Las niñas, mojadas hasta los huesos, temblaban ante ella con los labios morados y los ojos llenos de angustia. «Señorita Clara», gritó Emma, «no queremos estar sin usted». Lily no dijo nada, solo se arrojó a sus brazos y la abrazó desesperadamente. Clara, asombrada, las abrazó contra su pecho. Llamó a la señora Barrow y en cuestión de minutos las tenía envueltas en mantas frente al fuego. Les dio té caliente, les secó el pelo
y les susurró palabras dulces para calmarlas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis aquí?», preguntó Lily con voz entrecortada, sin mirarla. «Papá no sonríe. La cabaña está triste. Tú eras la luz y te llevaron lejos». Clara Ara sintió un nudo en la garganta. Quería decirles que había sido una decisión ajena a ella, que su presencia no era bienvenida, que ya no formaba parte de ese hogar. Pero al verlas allí tan frágiles, comprendió que ya no se trataba de orgullo. Era algo más profundo. Se levantó y con renovada determinación le dijo a la señora Barrow: «Debo llevármelas. No pueden quedarse aquí». La mujer asintió y le entregó una gruesa capa y un pesado paraguas de tela. Clara Ara se cubrió rápidamente y, tomando a las niñas de la mano, salió de nuevo a la calle, desafiando la tormenta con su alma convertida en un torbellino. En el umbral de la casa, Jacob caminaba de un lado a otro, empapado y con el rostro contraído por la angustia. Abigail lo observaba desde dentro, nerviosa, aferrada al marco de la puerta. Cuando las vio aparecer en la distancia, un grito se le atragantó en el pecho. Jacob corrió hacia ellas y al ver a las niñas, las rodillas casi le fallaron por el alivio. Clara Ara, empapada y con las mejillas enrojecidas por el viento, se enfrentó a él sin decir palabra. Las niñas corrieron hacia su padre, que las abrazó con fuerza, cubriéndolas con su capa y besándolas en la frente. «¿Estáis bien? ¿Estáis heridas?», preguntó con voz quebrada. «¿Estamos bien?», respondió Emma, aún sollozando. «Fuimos a buscarla». Jacob levantó la mirada hacia Clara Ara. Tenía el rostro pálido, el pelo pegado a la frente y las manos aún temblorosas. No dijo nada, simplemente lo miró. Y en esa mirada había juicio, había ternura, había una herida abierta. «Gracias», susurró por fin, «por cuidar de ellas, por traerlas, por no darles la espalda». Ella bajó la mirada, dispuesta a marcharse. Pero antes de dar el primer paso, Jacob volvió a hablar, esta vez con voz firme y el pecho abierto como nunca antes. «No puedo callar, no después de esto, no después de todo lo que has hecho por mí, por ellas». Todos los que estaban en la cabaña se reunieron en el vestíbulo. Abigail, los sirvientes, las niñas, Clara Ara y Jacob, de pie con el alma desnuda, pronunció lo que había guardado durante tanto tiempo. «He vivido entre ruinas. Me envolví en el luto, me escondí detrás del orgullo y dejé que el miedo gobernara mi vida. Pero tú, Clara Ara, trajiste luz a esta cabaña. No solo devolviste la risa a mi hija, sino que me recordaste lo que significa amar. Eres mi única salvación». Se hizo un profundo silencio. No me importa el apellido, ni el escándalo, ni los chismes de un territorio enfermo de hipocresía. Lo único que deseo es formar un hogar contigo, con mis hijas. Si todavía me quieres, si todavía hay algo en tu corazón por mí, te lo ruego, quédate. Clara Ara, aturdida por la brutal sinceridad de aquellas palabras, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus labios temblaron. No podía fingir que no lo deseaba. No podía ignorar el fuego que se encendió en su pecho al oírlo. Pero antes de responder, una voz inesperada rompió el silencio. «Perdóneme, señorita Whitfield». Todos se volvieron. Abigail, de pie junto a la escalera, tenía los ojos húmedos y la voz frágil como el papel. «Yo envié la carta. Yo te acusé. Lo hice por lealtad, por miedo a perder lo poco que esta cabaña conservaba, pero me equivoqué. Tú no viniste a destruir, viniste a sanar». Clara Ara la miró con asombro. La señora Abigail, siempre tan rígida, ahora parecía otra mujer, humilde, sincera, humana. «Si aún me permite servir en esta cabaña, lo haré con gratitud». Pero tenía que decirlo en voz alta. Clara Ara asintió en silencio. Se acercó a las chicas y las abrazó una vez más. Luego levantó la cara y miró a Jacob. «No puedo prometerte que no tengo miedo», dijo en voz baja. «Pero puedo prometerte que no huiré». Jacob se acercó lentamente, le tomó la mano, no la besó, no la apretó con fuerza, solo la sostuvo como quien encuentra algo que había dado por perdido. Y en ese instante, ante todos, sin escándalos ni declaraciones, comenzaron a tender el puente entre el ayer y el mañana, con lágrimas, con palabras sinceras, con verdades que ya no podían negarse. Afuera seguía lloviendo,
Pero dentro de la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, alguien encendió la chimenea y el fuego ardió con la promesa de un nuevo comienzo. Habían pasado 6 meses desde aquella noche, cuando los silencios fueron derrotados por la verdad. El invierno había cedido ante el calor de una primavera generosa, y con ella, la granja de los Thornton comenzó a recuperar algo más valioso que el oro: la vida. Se podó la hiedra, se abrieron las contraventanas, se limpió el polvo del abandono de los pasillos. No había decoradores ni sirvientes de alta cuna, pero sí manos decididas y corazones dispuestos. Clara Ara, con su viejo delantal de costurera y el pelo trenzado con sencillez, lavaba las ventanas con sus propias manos, mientras las niñas reían. Jacob, sin abrigo, levantaba los escombros del claro, ayudado por Lily y Emma. La fortuna no había regresado, pero el hogar florecía como un campo herido que se niega a morir. El día de la boda se anunció con pocas palabras, sin invitaciones formales. Esa unión no buscaba la aprobación social. Era más bien un acto íntimo, casi sagrado, un susurro entre dos almas que ya se habían elegido mucho antes de comprenderlo. La ceremonia tuvo lugar al mediodía en el claro trasero de la cabaña, donde crecían lirios silvestres que Clara Ara había rescatado de las malas hierbas. Un arco hecho con ramas y flores enmarcaba el altar improvisado. No había organista ni coro, solo el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos. Clara Ara llevaba un sencillo traje de lino blanco sin bordados, solo una pequeña cinta de lavanda alrededor de la cintura, y el pelo recogido en un moño bajo que revelaba la delicada curva de su cuello. Jacob, con un traje gris perla de corte sobrio, esperaba bajo el arco. Su semblante era firme, aunque sus ojos brillaban con una emoción contenida. Cuando Clara Ara apareció del brazo de Emma y Lily, todos los murmullos cesaron. Las niñas llevaban coronas de flores blancas y sostenían con firmeza las manos de la mujer a la que ahora reconocían como su verdadero refugio. La voz del ministro era cálida, sencilla. No habló de promesas eternas, sino del valor de amar cuando todo parece perdido, de reconstruir desde las ruinas y de reconocer en el otro la posibilidad de empezar de nuevo. Y cuando llegó el momento de los votos, Jacob no sacó ningún pergamino. Solo tomó las manos de Clara entre las suyas y dijo: «Contigo, aprendo a mirar el mundo con otros ojos. No tengo riquezas que ofrecerte, ni un apellido que honre las páginas de la historia. Pero te doy lo que me queda, este hogar, estas niñas, mi nombre y mi lealtad, y mi corazón, que solo volvió a latir cuando apareciste». Clara, con voz temblorosa pero clara, respondió: «No te traigo fortuna ni promesas de días fáciles, pero te traigo mis manos para abrazarte, mi pecho para guardar tus penas y mi amor. Ese amor nacido del desprecio y que creció en silencio hasta hacerse imposible de ocultar». Las niñas fueron las primeras en aplaudir y al hacerlo, gritaron con orgullo el nombre que tanto tiempo habían esperado pronunciar. «Mamá», dijeron al unísono, mientras corrían a abrazarla. Clara se arrodilló entre ellas y las rodeó con sus brazos llorando desconsoladamente. Jacob se inclinó para abrazarlas a todas y por un instante, los cuatro parecieron un solo cuerpo, un solo latido. Entre los pocos presentes, algunos vecinos y el ama de llaves observaban con emoción, pero había una figura que no se acercó, aunque estaba allí desde el principio. El juez Whitfield, apoyado en su bastón, con la espalda encorvada por el paso del tiempo, contemplaba la escena desde la valla de madera. No pronunció una palabra, solo observó con los ojos húmedos cómo su hija, la hija a la que había humillado, encontraba en ese momento la plenitud que él le había negado. Cuando Clara Ara lo vio, no se sorprendió. No lo llamó ni le pidió explicaciones. Ya no buscaba la redención, pero por un instante sus miradas se cruzaron y en ese cruce silencioso algo se rompió. El juez bajó la mirada, se dio la vuelta lentamente y desapareció entre los árboles. Esa noche, la granja se iluminó con faroles encendidos y risas sinceras. No hubo banquete, solo una cena sencilla servida por las chicas, que insistieron en preparar un pastel con sus propias manos. Jacob tocó el viejo piano de la sala y Clara Ara cantó en voz baja una melodía que su madre le había enseñado en la infancia.
Antes de dormir, sentada en el escritorio de la biblioteca, Clara tomó papel y pluma y comenzó a escribir. Madre, hoy ha sido el día en que he comprendido que la vida rara vez cumple nuestras expectativas, pero a veces nos sorprende con algo mejor. Tú me prometiste un futuro lleno de promesas, de comodidades, de estabilidad, pero el destino me llevó por un camino más difícil, y sin embargo estoy en paz. Él no era el hombre que tú imaginabas para mí, ni yo la hija sumisa que tú deseabas, pero en sus brazos encontré respeto, y en el corazón de sus hijas encontré un nuevo sentido a mi existencia. El castigo se convirtió en amor, la humillación en enseñanza. No tengo riquezas ni títulos, pero tengo un hogar. Tengo un nombre que se pronuncia con ternura. Y tengo a alguien que me mira como si fuera la única flor del claro. Cuando terminó de escribir, una lágrima descendió por su mejilla y cayó sobre el papel. Clara cerró los ojos por un momento y al abrirlos, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era tristeza, era gratitud. Las flores del exterior se mecían suavemente con el viento y en aquella granja, antes condenada al olvido, la vida finalmente florecía. Años más tarde, la brisa primaveral seguía acariciando los claros de la antigua granja de los Thornton, ahora rebautizada como Lily Ridge. Aquellas flores blancas que una vez resistieron el abandono, habían echado raíces tan profundas como el amor que crecía en aquella cabaña. Los años habían sido generosos. Clara, ahora con un rostro más maduro, caminaba cada mañana con un cuaderno en las manos y un niño de 9 años colgado de su brazo. Se llamaba Benjamin y tenía los ojos marrones de su padre y la tranquila serenidad de su madre. Había llegado como un milagro inesperado, sellando con nueva vida un amor que ya había sobrevivido al desprecio y al dolor. Jacob, aunque con algunas canas en las sienes, seguía siendo ese hombre de alma de hierro y ternura contenida. Cada tarde, al regresar de su pequeña oficina como secretario del territorio, buscaba con la mirada a Clara, como si aún temiera haberla soñado. Su amor no solo había resistido el paso del tiempo, sino que se había transformado en una profunda complicidad. Lily y Emma, que habían llegado a Clara como niñas destrozadas por el duelo, eran ahora jóvenes educadas, sensibles y decididas. Lily ayudaba a organizar lecturas en la pequeña escuela para niñas que Clara había fundado. Emma cultivaba con devoción el claro, donde los lirios seguían reinando. La cabaña, que antes era un signo de ruina, era ahora un refugio para muchos. Clara había abierto sus puertas a mujeres que antes eran juzgadas, desplazadas o condenadas por elegir su propio camino. Todas encontraron en Lily Ridge no solo un techo, sino también dignidad. La sociedad había comenzado a cambiar. Lo que antes era un escándalo se convirtió en un ejemplo de resistencia y ternura, pero no todos los destinos fueron dulces. El juez Whitfield, anciano y solo, vivía recluido en una casa austera. Sus discursos ya no se escuchaban. Sus antiguos aliados lo habían olvidado. Pagó caro el precio de su arrogancia años después de su muerte. En su escritorio se encontró una carta sin adornos, escrita con letra temblorosa. Fuiste más valiente que yo, hija, y por eso fuiste libre. La señora Abigail se convirtió en una figura querida en la ciudad. Había envejecido con humildad, ayudando en la escuela de Clara. Su redención, aunque silenciosa, fue una de las más hermosas. Una cálida tarde de abril, Clara se sentó en el banco de madera bajo el limonero que plantó con Jacob en su primer aniversario. A su lado, Benjamin dibujaba en silencio. A lo lejos, Lily conversaba con un joven profesor y Emma recogía flores. Jacob se acercó con paso lento, pero firme. Se sentó junto a su esposa y le tomó la mano. ¿Recuerdas cuando pensábamos que todo estaba perdido?, murmuró. Clara sonrió, contemplando el horizonte, teñido por los últimos rayos dorados del sol. Sí, y fue entonces cuando empezamos a encontrarnos. Él apoyó la cabeza en su hombro y por un momento el tiempo pareció detenerse. El amor, ese amor nacido en medio del barro y los prejuicios, permaneció allí. No ardía como una llama violenta, sino que brillaba como una lámpara encendida al borde de la noche, cálida, constante y eterna.
Clara cerró los ojos por un instante. El perfume de los lirios le llegó con el viento. Sintió paz y supo que la vida que había construido no era la que la sociedad había planeado para ella. Era mejor porque estaba hecha con libertad, con ternura y con cicatrices que ya no dolían. Solo recordaban que el lirio que una vez floreció entre las ruinas no se había marchitado. Había echado raíces profundas y seguiría floreciendo año tras año en los corazones de aquellos que aprendieron que, a veces, el verdadero destino es el que se elige con el alma. Historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Suscríbete, comparte y, sobre todo, sigue creyendo que el amor verdadero aún puede cambiar el destino. Porque a veces basta con una sola decisión para empezar de nuevo. Si esta historia te ha llegado al corazón, escribe esperanza en los comentarios a continuación. Y esto solo fue el comienzo. La próxima historia te sorprenderá de formas que no puedes imaginar. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y prepárate para emocionarte aún más.